Para nosotros es un honor tener aquí a Cayo Lara, conocido también porque lo hemos tenido aquí y muchos de vosotros todavía ya lo conocisteis como coordinador provincial algunos, coordinador regional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha y coordinador general de Izquierda Unida. En este caso ya viene como excoordinador y viene como jubilado, ¿no? Y viene básicamente a hablar de un tema que nos preocupa y nos ocupa, que es el tema de las pensiones. El tema de las pensiones en Valdepeñas, nosotros, aparte de las campañas generales y de las iniciativas que ha habido en el Parlamento por parte de Izquierda Unida, como bien sabéis, nosotros hemos presentado mociones en el Ayuntamiento, hemos estado en las movilizaciones convocadas por los sindicatos y hemos estado en las movilizaciones convocadas por la Plataforma en Defensa de las Pensiones. Pensamos que es un tema que preocupa a la ciudadanía, que la ciudadanía quiere conocer y bueno, pues un poco en este encuentro ciudadano que planteamos eso es pues que Cayo, que ha estado también en el Parlamento, en el Congreso de Diputados y ha tratado el tema de las pensiones, bueno, pues nos hable un poco de lo que es la postura en definitiva también de Izquierda Unida, que es apostar por la defensa del sistema público de pensiones, no hay otra. Otras ideas, ¿no? La conferencia es una conferencia donde se hace mucha pedagogía, hay mucho dato, muchas diapositivas, y lo que pretendemos de alguna manera es intentar ir más allá de lo que es un simple mensaje, sino hacer mucha pedagogía, porque esta es una batalla de largo recorrido, no acaba hoy, ni acaba este año, ni el que viene, esto va para tiempo, y aquí hay un debate fundamental. Hay los que defendemos el sistema público de pensiones y aquellos que están atacando sistemáticamente al sistema público de pensiones diciendo que no es viable, que no va a ser viable dentro de 10 años, de 15, de 20, que no se puede soportar y por tanto lo que están haciendo es intentar alimentar que quien pueda contrate un fondo privado de pensiones. Detrás de esta operación está siempre la gran banca y compañías aseguradoras determinadas. Presionan sobre los gobiernos para intentar de alguna manera que se limite el mantenimiento del sistema público de pensiones. Ese es el elemento central. Por tanto, esta batalla va a continuar durante muchísimo tiempo. Para nosotros decir que esto afecta a mucha gente, pues aquí en Valdepeñas, como en cada municipio, pues está afectando casi a una de cada 3 personas. Estamos aproximadamente 9.200.000 pensionistas, incluidos los de las no contributivas, y teniendo en cuenta que tenemos una población de 46 millones de personas y que además hay 3 o 4 millones de personas que conviven con pensionistas aunque no tengan pensión, es que hablamos de 13 o 14 millones en el conjunto del país que están afectados directamente o indirectamente por una pensión. Por tanto, el volumen cuantitativo es muy alto y la necesidad social y vital y económica para nuestro país del tema del mantenimiento del sistema público de pensiones es tan importante que yo lo vengo calificando como el eje central de las políticas sociales de nuestro país. Dicho eso, decir que lo que están planteando es que el sistema no va a ser viable, el sistema de pensiones, y lo que nosotros intentamos demostrar es que sí va a ser viable. Es cierto que en este momento hay un déficit, no cabe duda, con respecto a las cotizaciones de la Seguridad Social y las pensiones que paga el Estado, pero no hay que olvidar una cosa, que cada vez se reduce más, diríamos, el número de trabajadores en activo. En este momento estaremos en 19 millones aproximadamente y va aumentando paulatinamente cada año más el número de pensionistas. Por tanto, ya se produce un déficit en las cuentas de la Seguridad Social y esto nos lleva a un mensaje, y es que ya no se van a poder mantener las pensiones solo con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras en activo. Esto es fundamental y, por tanto, hay que mantenerlo con cotizaciones, pero también con los presupuestos generales del Estado vía impuestos. Este es el elemento central. ¿Y por qué decimos que son viables hoy y dentro de 20 años? Mientras siga creciendo la riqueza de nuestro país, aunque aumente la tecnología y se reduzca incluso la mano de obra o la gente que está trabajando en activo, mientras aumente la riqueza de nuestro país no tiene por qué haber ningún problema en las pensiones. Y nosotros pensamos, como piensan otras organizaciones sociales y sindicales, que deberemos llegar pues al año 2040, 2050, podemos llegar a gastar de la riqueza nacional el 15% de nuestro Producto Interior Bruto en pensiones. Hoy estamos en el 11,4%, hay países de nuestro entorno, incluida Francia, que están ya en el 15% de su riqueza nacional y la razón que damos es que por qué nosotros no podemos llegar perfectamente a ese 15% de la riqueza nacional para mantener las pensiones. Cuando digo con más impuestos, ¿qué quiero decir?
No el mensaje que suele largar la derecha, ¿no?, que le vamos a subir los impuestos a todo el mundo para que se paguen las pensiones. No. En España hay un fraude fiscal muy importante. Estamos por debajo de ingresos fiscales de la media de la Unión Europea, en torno a unos 60.000 millones de euros, tirando cifras medias, y por tanto solamente con que se cumpla el artículo 31 de la Constitución y se paguen los impuestos que hay que pagar en España, y especialmente las grandes corporaciones, que son las que más defraudan en el país. El 72% del fraude lo producen fundamentalmente las grandes empresas, multinacionales y grandes corporaciones. Solamente con eso podemos perfectamente mantener el sistema público sin tener que tocar impuestos a lo que es la mayoría social, que ya tiene bastantes, como son pues las clases sociales, vía consumo o vía las nóminas o vía IRPF, ahora que estamos también en tiempo de hacer declaración de la renta. Por tanto, esto que se quede claro, y lo voy a intentar dejar claro hoy. Y luego, finalmente, un mensaje final, y es que nuestro sistema, que es un sistema de reparto, es un sistema de solidaridad interregional, intergeneracional. Cuando los que ya somos pensionistas éramos jóvenes, pagábamos con nuestras cotizaciones las pensiones de los mayores. Hoy sois los jóvenes, la gente más joven, los que con vuestras cotizaciones y los de las empresas en las que trabajáis se pagan las cotizaciones para mantener el sistema de pensiones. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que los salarios que tenéis hoy son vuestras pensiones de mañana. Yo no creo que vayamos a ir a un sistema de capitalización, además sería negativo desde ese punto de vista, y por tanto el sistema de reparto que tenemos es justo, es muy solidario, ha funcionado durante muchísimos años, funciona bien y no hay ninguna razón desde nuestro punto de vista para que este sistema pueda quebrar, ni hoy, ni dentro de 30 años, ni de 40 años. Se puede mantener perfectamente y hay que reivindicarlo. Y ya sí, finalmente, dejo la frase, por tanto, los salarios de hoy son las pensiones de mañana, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de que tenemos un contrato, que nos den de alta en la Seguridad Social. Cuanto mejores salarios tengamos hoy, mejor pensión vamos a tener mañana. En fin, creo que esto es una cosa que es una obviedad. Y por tanto, en esta batalla es en la que nos vamos a mover en este tiempo, y la conferencia lo que pretende pues es poner negro sobre blanco la defensa del sistema público. Y ahora una cuestión final que quería decir. Es necesario que se blinde definitivamente en la Constitución española, en el mismo artículo 50, se blinde la equiparación de las pensiones al IPC de cada año, para que no haya pérdida de poder adquisitivo por parte de los pensionistas y, en todo caso, se mejoren siempre las pensiones más bajas. Esto debe ser una filosofía, y decimos que se blinden en la Constitución porque de esta manera los sacaremos del debate partidista y del debate partidario. Ahora en esta campaña ya se nos ha metido en el debate de las pensiones. Yo creo que es un error, creo que este es un tema que debía tener un pacto nacional, un gran pacto nacional, para evitar que este tenga que ser un elemento de polémica entre los partidos políticos. Repito, creo que hay recursos suficientes, estoy convencido que hay recursos suficientes para que no haya problemas en la viabilidad del sistema, y por tanto espero que el siguiente gobierno que entre y el siguiente Parlamento decidan un gran acuerdo para blindar el sistema público de pensiones adaptado al IPC cada año, para mantener un sistema, repito, que es estructura social, un pilar social básico de nuestro país, y que además genera muchísimo empleo, porque todo el dinero de los pensionistas va directamente al consumo. Por tanto, eso genera riqueza, genera empleo y, por tanto, genera una dinámica de estabilidad social en nuestro país. Cayo, al margen de esta conferencia, yo le quería preguntar, hace unos días usted hacía unas declaraciones, hablaba sobre la independencia. Esas declaraciones generaban polémica en redes sociales. Usted decía que había que frenar ese avance de la independencia, no sentaba muy bien en los círculos independentistas, claro. Sí, es evidente, los independentistas quieren independencia, quieren tener un Estado independiente. Lo que pasa es que estamos en un Estado donde la riqueza no la aportan los territorios, la aportan las personas, y la aportan a partir de los impuestos que tenemos establecidos en el conjunto del país. Y tenemos un Estado que tiene que mantener, desde mi punto de vista, un criterio de solidaridad interterritorial entre todos los territorios del Estado y todas las personas que están en el Estado. Eso se mantiene con, por ejemplo, la Caja Única de la Seguridad Social. Lo que yo vengo a decir es que cuando territorios que tienen más renta per cápita que otros, como el caso de Cataluña, tiene una renta per cápita mucho más alta, por ejemplo, que los andaluces, o que en Castilla-La Mancha, o que en otros, cuando quieren separarse de alguna manera y montar, más allá de sus razones, un Estado independiente propio, yo creo que eso no ayuda ni a la vertebración social ni territorial del país. Y creo que a la larga, a la corta y a la larga, sería malo para la propia gente de Cataluña y la propia gente del resto de los territorios. Y finalmente, una afirmación.
El Estado tiene que redistribuir la riqueza. El Estado es el que nos garantiza que podamos tener sanidad, que podamos tener educación, que podamos tener pensiones, que podamos tener bienestar social con la ley de dependencia. El Estado es el garante del reparto y la redistribución de la riqueza. Y eso no lo tenemos que impedir, al contrario, lo tenemos que potenciar y lo tenemos que fomentar. Y en ese sentido, lo que yo vengo defendiendo, desde mi punto de vista, yo no soy independentista, entiendo que los independentistas quieran conseguir la independencia, pero creo que tenemos que ver el conjunto de situaciones que tenemos en nuestro país y en un Estado que se ha constituido con todos. No se ha constituido, y no hay una parte del Estado que ha invadido a ninguna otra parte del Estado. Se ha constituido con todos, la riqueza se ha ido creando en determinadas zonas más, con más desarrollo industrial, y por tanto, consiguientemente, lo que entendemos es que esa riqueza se tiene que seguir redistribuyendo de la manera más armónica posible en el conjunto de un Estado invertebrado todavía desde el punto de vista social. Esa es la posición. Sé que se han levantado ampollas, que se han malinterpretado cuestiones y no hay ninguna cuestión que malinterpretar, es que sencillamente los que consideramos, porque además yo soy de los que considero que el conflicto que tenemos en nuestro país, en todos los territorios del país, es un conflicto de clases, entre empresarios y trabajadores. Es el reparto de la riqueza y lo que no podemos es confrontar y enfrentar a trabajadores de Cataluña con trabajadores de Castilla-La Mancha y con trabajadores de Extremadura. Eso es una barbaridad, enfrentar a territorios, y por tanto esta salida, la salida que hay que darle, es una salida social, pero desde luego no con la confrontación de unos trabajadores contra otros en los distintos territorios del Estado. Podía alegar mucho más porque el por qué se ha incrementado la independencia en Cataluña tiene unas razones importantes. Yo creo que las razones están, una parte muy importante, están montadas sobre la crisis que hemos tenido en nuestro país, que se ha creado contra los trabajadores. Por cierto, uno de los partidos independentistas, el PDeCAT, que antes era Convergencia Unió, que nadie se lo olvide, que es un partido que apoyó con el Partido Popular la peor reforma laboral que se ha hecho en este país y se ha despedido a millones de trabajadores con ella. Es decir, que aquí todos son corresponsables de una situación de crisis social que algunos están aprovechando para decir que España nos roba, por ejemplo, ¿no? Y yo no creo que no estamos en eso. Lo que hay no se le puede llamar así, sino hay que hablar de la redistribución del conjunto de la riqueza socialmente entre el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Ese es el objetivo central y, por tanto, esa es la posición que vengo manteniendo de tiempo inmemorial y, por supuesto, el diálogo. Yo no estoy de acuerdo con las cargas policiales que se hicieron en Cataluña, me parece que fue una respuesta del Partido Popular absolutamente negativa. Yo tampoco estuve de acuerdo con la declaración unilateral de independencia que hicieron en el Parlamento catalán, me parece que esos elementos no ayudan para nada y no estoy de acuerdo en que se haya polarizado la situación en nuestro país con un tema de banderas y no con un tema de que hablemos del fondo de los problemas y que son los problemas de comer que tiene la gente cada día, tanto en Cataluña como en el resto de España. Viendo el panorama político, ¿por qué cree usted que está ahora en auge la extrema derecha aquí en España? Bueno, yo creo que una parte muy importante tiene que ver con, para mí el elemento central del auge de la extrema derecha está muy relacionado directamente con la posición independentista. Creo que es una reacción franquista que se da a una posición de independencia que plantea un sector de nuestra sociedad. Creo que no ayuda para nada y, desde luego, las posturas y las posiciones que vienen manteniendo nuestro país no hace falta ni que las comentemos porque estamos hablando que nos quieren volver, pues no sé, 60 o 70 años atrás en la historia de nuestro país. Yo, aunque ahora parezca puede ser flor de un día, creo que no va a calar definitivamente en la sociedad española porque sería una locura que calara una posición en este momento, en este país que ha sufrido tanto con la dictadura, que pueda calar una posición de este grupo político que ha surgido ahora y que, repito, desde mi punto de vista representa al franquismo en casi su más pura esencia y, desde luego, este país yo creo que ya tiene superado lo que es ese periodo histórico que muy negro de la historia de nuestro país y que ya no deberíamos estar volviendo con andadas de entonces y con posiciones como las que estamos conociendo por parte de este grupo concreto político. Se ha puesto un poco la tarea de explicarnos y de explicar un poco lo que entendemos también desde él, pero compartido
tiene que ser ya casi de lesa humanidad es que en el mercado con pensiones de 400 y 600 euros. Eso, si no es un crimen de Estado, pues algo. Por conseguir tener una cuota de mercado grande en que hagamos fondos privados de pensiones, y el objetivo para eso es deteriorar el sistema público. Esto es un poco equiparable